Le damos la bienvenida al abogado Edgar Lama, que es el actual presidente del Consejo Directivo del IES, que anteayer, anunció que se cambia el sistema de las compras públicas, que antes estaba no concentrado, sino, bueno, cada hospital era, como yo decía, una isla, ¿no? Ahora la compra va a ser masiva y la va a manejar el IES, no sé si desde Quito, no sé exactamente cómo. ¿Qué tal, abogado? ¿Es exactamente así? ¿Y cuál es el propósito de concentrar? La palabra puede ser un poco compleja y generar comentarios escosores, pero eso es, pues, concentrar la compra masiva. ¿Cómo y por qué? Buenos días, gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí. Me pregunta directamente al grano y eso me gusta. Sí, yo no doy vuelta. Vamos con un tema. ¿Sabe usted cuántos procesos de compra pública lanzan en conjunto los distintos hospitales del Ministerio y del IES, de la red pública, al año? A ver. Más de 100.000 procesos de compra pública. De los 18 hospitales estamos hablando, ¿no? ¿Cuántos hospitales tiene? Hospitales. El IES tiene aproximadamente, entre hospitales y otro tipo de instituciones, 108. Ah, ¿seguro? Estamos sumando dispensarios y todo, claro. Y salud hospitales, dispensarios, etcétera. Y salud tiene sus distritos y sus hospitales. Se incluye el Seguro Social Campesino en esas contrataciones. Sí. Todo. Y cada uno lanza 100.000 procesos, y son las mismas insumos, los mismos dispositivos, los mismos medicamentos que se compran. Entonces, cada hospital compra su propio acetamol, cada hospital compra su propia metformina, cada hospital compra su propio sutura, compra sus propios respiradores, compra su propio todo. A un precio. A un precio, y al precio que pueden conseguir en la CERCOP. Mandan términos de referencia distintos, los esquemas de contratación, todo lo hacen distinto, todo lo hacen a su manera, algunos bien, otros no tan bien, algunos con buena voluntad y otros con mala voluntad. Claro. Y ahí es donde se pierde muchísimo dinero, y en parte es mejor comprar 10 millones de unidades que comprar 100.000. Hasta por el tema de precio, posiblemente. Exactamente, ¿no? Tema de precio, tema de crédito, tema de aseguramiento de calidad. Ya, ahora bien, ¿qué han podido ustedes detectar o qué pudieron detectar al revisar esos procesos que se manejaban por separado? ¿Había procesos donde a lo mejor se repetía siempre el mismo proveedor? ¿O a lo mejor en un proceso el precio era X, en el otro por lo mismo el precio no era el mismo, era Y? ¿Esas cosas han detectado? Totalmente. Diferencias en los precios en razón del volumen. Diferencias en los precios en razón del grado de urgencia. Ya. Cuando se desabastece un hospital de algo muy necesario, de alguna medicación muy básica, de algún dispositivo de uso frecuente, ¿Ya? se compra en ínfimas cuantías, que es hasta $7.000. Hemos encontrado en lugares donde se hacen 10 procesos de ínfima cuantía y los dividen. Claro. Para poder, y la ínfima cuantía es a dedo, o sea, cualquier proveedor lógico. Se decide. Oye, abogado, ¿no detectaron también que en muchos procesos siempre gana el mismo proveedor? ¿O ese no es el problema de fondo? No es tan común eso de ahí. Lo que hemos detectado son compañías relacionadas, lugares en los que ganan... Que da lo mismo, ¿no? Tienen el mismo domicilio. Tienen el mismo contador. Claro. 10 compañías todas con el mismo contador. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eso hay que enviar a investigar a la Fiscalía. Claro. Ponen las denuncias correspondientes y, bueno, no es la labor del Ministerio ni de la Seguridad Social investigar. Claro. Pero en ese caso es necesario investigar y que lo hagan los expertos. Claro. Ahora, ustedes en todo caso, ahora que van con las compras públicas masivas, van a estar, no sé si en Quito, ¿verdad? Se va a tener más correcto. ¿Eso no va a implicar algún tipo de atraso en la provisión de medicina? Todavía se está desarrollando el modelo porque hay que salir del esquema, digamos el esquema porque es un sistema completo diseñado hace más de 10 años para favorecer la corrupción. Esto fue un esquema diseñado especialmente para favorecer la corrupción y tiene obstáculos desde el punto de vista legal, tiene obstáculos desde el punto de vista administrativo, obstáculos desde el punto de vista operativo, hasta la misma estructura de los hospitales. Presenta obstáculos porque los construyeron con grandes bodegas para almacenar. El objetivo aquí es que no existan grandes bodegas de medicamentos, que la Seguridad Social, que el IES,
tenga lo mínimo necesario. Mientras menos tiempo tenga los medicamentos y los dispositivos, mejor. Esa carga es mejor trasladársela al proveedor. Claro. Que el proveedor haga la gestión logística. Y la propuesta de que el proveedor tenga la bodega pues, adecuada y ahí esté ya. Porque correcto. Cuidar una bodega, primero tener cosas en bodega cuesta plata. Y como lo sabrá cualquier financiero. Alguien se olvida que está ahí el paracetamol y luego hay que cuidar la bodega. Cuidar la bodega cuesta plata, claro, y cuesta confianza. Y la propuesta, y en algún momento se hizo que uno iba con la receta a las farmacias privadas. Eso es una propuesta que está en proceso de ser considerado, porque el objetivo central es proveer de atención médica y de medicamentos y tratamiento a todos los ecuatorianos, a todos los afiliados. Entonces, si es que esa es la mejor manera, sin duda alguna, se implementará esa medida. Pero hay que analizar qué es lo que podemos, con cuánto contamos, porque si el balde está repleto de huecos como está, la seguridad social está en el estado de corrupción en el que se encuentra, es necesario tapar todos los huecos antes de ver cuál es el déficit. Lógico. Abogado, entonces la escasez que se da o que denuncian los afiliados en algunos hospitales se debe justamente a que los procesos se llevaban cada uno por su parte, por su carril, procesos diferentes, con tiempos diferentes, etcétera. ¿A eso se debe la escasez? A eso se debe la escasez, se debe también a que podían decidir, el gerente, el jefe de compras de cada hospital, podía decidir qué es lo que prefería comprar, cuáles eran las necesidades. Ya. Y de esta manera compran lo que más les beneficia. Algunos lo que más les preocupa es el beneficio del hospital. Hay gente muy buena trabajando en la seguridad social y de sus pacientes, pero hay otros que lo que más les importa es su propio bolsillo. Entonces compran aquellos medicamentos e insumos en los que más se puede marginar. ¿Cuáles son los más caros? Nos topamos con una situación investigando hospitales. Yo he recorrido muchos hospitales y estamos haciendo las vueltas ahora por los hospitales de la seguridad social, que tienen dispositivos, insumos, medicamentos muy costosos, pero las necesidades más básicas son las que descuidan. Entonces tienen, imaginémonos, prótesis de rodilla, prótesis de cadera. Tienen una bodega repleta de prótesis de cadera, pero y no prótesis son los de casos rodilla. Que atienden. Y sí los atienden, pero se les ha olvidado comprar anestesias, suturas, sueros. Entonces, si no tienes la anestesia, no puedes hacer la cirugía de prótesis de rodilla. La prótesis se queda ahí guardada, embodegada. La prótesis. Interesante. Abogado, pero por ejemplo, ya que estamos hablando de este tipo de anormalidades, ¿cuánto tiene que ver el IES con la provisión de medicinas a los pacientes que tienen distrofia muscular Duchenne, creo que se llama? Hay 22 pacientes. ¿Este es un tema del seguro, del IES, o no es responsabilidad del IES? Aquí recordemos que el IES es seguridad social. Ya. Entonces, si el niño tiene cobertura, porque por lo general es una enfermedad es una enfermedad de distrofia muscular. Además es catastrófica, según es algo muy lo que hemos doloroso. visto. En todo caso, esto le sugerimos que lo investigue, porque hay un reportaje que salió ayer. Totalmente, y eso es justamente lo que les iba a comentar, porque estuve viendo el caso justamente ayer también. El tema es que esto es una enfermedad catastrófica que solamente tiene, al ser una enfermedad de defecto genético, cromosoma X de los varones, por lo general aplica solamente a varoncitos, solo tiene 2 tratamientos que pueden aplicar a ciertas variantes de la enfermedad. O sea, no todas las distrofias musculares de Duchenne son iguales. Y el tratamiento cuesta como $450,000 y tiene un índice de eficiencia de pobre a modesto. O sea, no... está bien, doloroso. Pero eso no hace que el Estado evite esa obligación que tienen. Tienen que cubrir. Se les ha estado dando la atención y se los vigila a los pacientes de que continúen aplicándoseles el tratamiento hasta que se vea cuál es el efecto. Si el efecto es pobre, no se continúa porque parece que es una variante resistente al tratamiento y lastimosamente no se pueden sanar todas las enfermedades. Ahora, los pacientes renales, ¿qué alivio están sintiendo en los últimos tiempos? No sé si ya están... Si el gobierno está pagándoles a las dializadoras o todavía esto está atrasado, o a lo mejor el IES no tiene toda la responsabilidad, sino cuando los deriva el IES.
Es una responsabilidad conjunta, naturalmente. Claro, Depende todo de si el paciente está... ¿Cuál es el término? Amparado por el IES o por el Exactamente, si Ministerio de tiene Salud. cobertura, si está afiliado o no. Ya. Más allá de eso, entre IES y Ministerio de Salud Pública, se pagan más de $300 millones pacientes dializados. Eso le quería preguntar. La compra de medicamentos, usted ha descubierto y ha determinado que es una llave abierta. Las derivaciones. En el tema renal es lógico y comprendemos los ecuatorianos, pero hay otras derivaciones que se hacen, un cateterismo, cosas así. ¿Qué se podrían hacer en estos sendos hospitales del IES? Déjeme continuar comentarles un poco más. Se han pagado cientos de millones de dólares a las dializadoras en los últimos, en el último año, especialmente desde que yo comencé mi gestión y me inicié en el mundo público. Se ha hecho prioridad pagarle a las dializadoras porque necesitamos que ningún paciente renal le falte su tratamiento. Por supuesto. Se ha pagado muchísimo dinero y continuaremos pagando tanto IES como Ministerio de Salud Pública. Pero, y ningún paciente le ha faltado su atención de diálisis. A ni un paciente le ha faltado su atención de diálisis. Bueno, deberían entonces, le sugiero, abogado, que convoque a los propietarios de las dializadoras, porque todos los días hay quejas de pacientes que dicen que no Aquí tienen. le comento un punto. Con las dializadoras es complicado lidiar en conjunto porque son muchas y son bastante heterogéneas. O sea, con las dializadoras más grandes es más fácil el trato uno a uno, y con aquellas que se encuentran agremiadas en los debidos organismos de clínicas y hospitales privados. Pero bueno, eso en cuanto a diálisis, se les ha pagado muchísimo dinero, se ha hecho un esfuerzo enorme porque el presupuesto no está de tan fácil acceso. Y lo que comentaba de las derivaciones, es necesario derivar, pero derivar las cuestiones de especialidad, cuestiones que ya están especializadas en el sector privado. Porque apoyarse en la red privada está bien siempre y pero cuando no lo todo, amerite. pues, No claro, con todo, claro. no con todo. Claro. Ahora, ¿cuál es el presupuesto que tiene el Instituto de Seguridad Social para compra de medicinas? ¿Tiene un presupuesto suficiente? Existe un presupuesto suficiente. El tema es administrarlo correctamente. El tema es, nos topamos con hospitales, porque todo está distribuido en los hospitales para la compra. Entonces, un hospital tiene 10, otro hospital tiene 15, otro hospital tiene 20, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Ahora, el punto es siga. hacer que rinda para las necesidades a nivel nacional y seguir un plan de gestión de salud. No simplemente que cada gerente de hospital vea cómo atiende a sus pacientes y listo, no pasó nada. Hay que tener una planificación, hay que ver cuántos pacientes de cada tipo existen y cuánta atención médica van a necesitar esos pacientes, y eso significa cuántas medicinas, cuántos médicos, cuántos equipos. Oiga, abogado, dos cositas rápidas. No, tenemos tiempo. Sí. Hay falta de especialistas, es verdad que cada vez es más complejo tener especialistas en los hospitales porque muchos se están yendo, ¿no? Seguramente por temas de carácter económico. Se van a Chile, se van a Argentina, se van a España, qué sé yo. ¿Es verdad que hay escasez de especialistas en el IES? Existe una necesidad de especialistas a nivel nacional, pero no por las razones de que no quieren venir a trabajar a la seguridad social, sino simplemente es un tema de que muchos de los especialistas quieren estar donde hay una gran piscina de pacientes, en parte para educarse y en parte para ganar mejor en sus prácticas privadas. El seguro antes era la casa donde se especializaban nuestros médicos. Exacto. Ahora ya y no. existe un plan para poder hacerlo nuevamente. El seguro tiene la infraestructura necesaria para poder educar mejor a los médicos. El tema es que pocos médicos quieren irse a regiones remotas. Entonces, si una persona queda hiperespecializada en cirugía gastroenterológica, por ejemplo, de cierto tipo específico, porque cada vez la especialización es más detallada, no desea irse a vivir a un área remota a dar atención en ese lugar. Tenemos una planificación para poder corregir esto de aquí, realmente, y que va a beneficiar también a los posgradistas y las personas que están en proceso de especializarse, así que me gustaría que estén al tanto. Pero hay áreas que no son tan remotas como Guaranda. Sé que no todos los pisos del hospital del IES de la capital bolivarense se ocupan, y ese hospital lo dejó inaugurando Lucio Gutiérrez, y no se ocupan todos los pisos. Lo entiendo completamente. Guaranda, la mayor parte de los especialistas, al ser gente cosmopolita, urbana, con una formación muy fuerte, prefieren estar Quito, Cuenca, Guayaquil. Claro. Esa es con total honestidad, es una de las preferencias. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un plan con incentivos que les diga,
vengan a trabajar a estos lugares porque tu situación va a estar mejor acá. Abogado, la última consulta, porque sé que tiene otra entrevista, ¿verdad? Tiene otra entrevista. ¿Ustedes han podido detectar la presencia de mafias en hospitales, sobre todo en los hospitales de acá? El Teodoro Maldonado, mucha gente lo dice, pero con lo que ha ocurrido hay que probarlo, hay muertes, ¿no? Amenazas. ¿Ustedes han podido identificar eso? ¿Están trabajando con inteligencia, no con la de los funcionarios, con inteligencia, qué sé yo, pues de la policía, el ejército, del Estado, para poder desentrañar ese problema tan grave que hay? Porque, déjenme decirle, usted debe saberlo, conocemos que hasta ahora nunca se dijo por qué. Es en esas ocasiones en que se corta la luz, lo que dicen que quienes cortan la luz son funcionarios que no han sido detectados todavía, que trabajan en el hospital, que son parte de la supuesta mafia. ¿Qué van a hacer en ese caso? Con esto concluimos. No porque queremos concluir, porque usted tiene otra entrevista. Sí, así me dicen. Le comento, en primer lugar, siempre lo diré, es necesario limpiar la seguridad social. Se la ha dejado ensuciada demasiado tiempo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la seguridad social tiene fondos, porque los fondos vienen de los afiliados. Es necesario cuidar estos fondos y obviamente se vuelve atractivo para los GDOs. Se ha detectado indicios, se está trabajando en conjunto con inteligencia. Pero ¿qué es lo importante aquí? Para poder limpiar la seguridad social es como limpiar a la corrupción, es como eliminar y exterminar cualquier peste, porque es una peste. Hay que eliminarles los huecos donde pueden esconderse, porque hay huecos legales, hay huecos administrativos, hay huecos operativos. Como les dije, la estructura de los hospitales mismos se presta para que escondan cosas en determinados lugares y luego las retiren. Hay 1001 maneras tienen de evitar y hay que detectarlas todas e ir bloqueando, porque se trata de matar el nido. Claro. Cuando uno mata el nido, un ejemplo de lo que vamos a hacer es el tema de las compras masivas. Si es que se les retira el presupuesto a los hospitales dejan de ser atractivos, porque adivine qué es lo que no tienen: plata. Claro. Si no hay plata, ¿para qué quieren un hospital? En vez de plata para la medicina, les van a dar la medicina. Exactamente. Ya, bien. Bueno, gracias qué pena que se tenga que ir, pero así es el fútbol. Abogado Edgar Lama, presidente del directorio del IES, ha estado hoy día con nosotros en este programa. Le agradecemos mucho. Les agradezco mucho esta oportunidad de comunicar a la ciudadanía el trabajo. Mucho gusto. Bueno.